Señor presidente de la Comisión especializada para el tratamiento de las enmiendas constitucionales, señores miembros de la Comisión, a continuación me voy a permitir exponer brevemente el criterio de la Asociación de Generales sobre la enmienda constitucional del artículo 158. Tenga la bondad. Seguimos el siguiente sumario, un breve análisis de la parte legal, de lo que es la seguridad integral, las misiones subsidiarias y actividades que están cumpliendo las Fuerzas Armadas del Ecuador y algunas estrategias que nosotros recomendamos. En cuanto a la parte legal relacionada al empleo de las Fuerzas Armadas al cumplimiento de su misión constitucional, la enmienda propone que en el artículo 158 sustitúyase el segundo inciso por el siguiente. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional, así dice la enmienda, y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad a la ley. Aquí dos observaciones. Primero, no hay integridad nacional. Lo que hay y las Fuerzas Armadas defienden es la integridad territorial, no la integridad nacional. Y segundo, está subrayado ahí la palabra complementariamente, que es muy importante que la tengamos en cuenta para más adelante. Siga, por favor. Hace algunos meses la Asamblea reformó la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En esta reforma indica que después del artículo 11 se agregue otro artículo que dice lo siguiente. Aquí dice el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental de defensa externa, intervendrán por disposición de la Presidenta o Presidente de la República en la protección interna, el mantenimiento, el control del orden público y seguridad ciudadana, cuando por circunstancias de evidente necesidad o de eminente alteración del orden público se haga indispensable su contingente. Para tal propósito, la Presidenta o Presidente deberá contar con la asesoría y recomendación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Pase, por favor. Primero tenemos que analizar lo que significa complementariedad, que es lo que se dice en la enmienda constitucional. Es un principio que debe regir el interjuego de roles en el grupo para que estos puedan ser funcionales y operativos. Y el concepto, para ampliar esto, indica que el principio de complementariedad está íntimamente relacionado con la cooperación y alude al hecho de que los diversos roles deben ser complementarios entre sí para que los miembros puedan cooperar en la realización de una misma tarea, de una única tarea. En cambio, la subsidiariedad dicta que la autoridad debe resolver los asuntos en las instancias más cercanas a los interesados. Por lo tanto, la autoridad central o superior asume su función subsidiaria solo cuando participa en aquellas cuestiones que por diferentes motivos o razones no pueden resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Eso es el principio de subsidiariedad. No podemos estar de acuerdo en que se emplee en la reforma a la ley este principio de subsidiariedad, porque es asumir una responsabilidad institucional. Cuando estamos en apoyo, no estamos asumiendo una responsabilidad institucional. Claro que debe haber una responsabilidad individual de cada uno de los integrantes de Fuerzas Armadas, pero no puede haber una responsabilidad institucional cuando esto le corresponde a otra institución del Estado. Por eso recomendamos de que se debe emplear en la ley, en esta reforma que hubo, los términos adecuados. Como nos manifiestan que se debe apoyar a la seguridad integral, tenemos que recordar todo lo amplio y todo lo que implica la seguridad integral. Dice, hace referencia al sentido de un sistema integrado de seguridad que abarca todos los ámbitos del ser humano y del Estado. Tiene que ver con la integración de todas las esferas de la seguridad, las mismas que se complementan y se integran en un solo sistema, el sistema de seguridad pública y del Estado. Por favor. La seguridad integral enfoca más al ser humano,
Antes hablábamos más de la seguridad del Estado. Hoy los cambios indican que debemos enfocarnos más al ser humano, que es el eje principal y transversal de esta seguridad integral. Pero aquí aparece un concepto que es muy importante y todo lo que significa la seguridad humana, y que no es más que la condición necesaria para la subsistencia y calidad de vida de las personas, y sus componentes son la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental, la seguridad política, la seguridad comunitaria y la seguridad personal. Todos estos ámbitos tienen la seguridad integral. Pase, por favor. Y hablando de ámbitos, el enfoque integral también habla aquí en el Plan Nacional de Seguridad Integral que fue promulgado por el Gobierno Nacional, habla de justicia y seguridad ciudadana, relaciones internacionales y defensa, democracia y gobernabilidad, justicia social y desarrollo humano, ambiente y gestión de riesgos, y ciencia y tecnología. Como nos damos cuenta, prácticamente son ámbitos que están presentes tanto en el Estado cuanto en la seguridad de los ciudadanos. Siga, por favor. Aquí hay 4 transparencias que sería muy largo enumerarlas para indicarles cuáles son las misiones subsidiarias que en esta lámina, pero así tiene el comando conjunto. Está mal empleado el término, porque serían misiones de apoyo, no misiones subsidiarias, porque como acabamos de ver, sería asumir las responsabilidades de otras instituciones. Entonces, voy a leer unas 4. Hay un decreto ejecutivo que habla de la delimitación y protección de los espacios geográficos nacionales y reservados. Las Fuerzas Armadas tienen tarea en la protección de todo el sistema hidrocarburífero nacional, sus estaciones de bombeo, oleoductos, poliductos, terminales, etcétera. Protección de sistemas de represas y embalses, protección de espacios geográficos, protección de áreas reservadas de seguridad, plan hidráulico Santa Elena, etcétera, etcétera. Todas estas responsabilidades las están cumpliendo al momento las Fuerzas Armadas. Esto exponemos para que ustedes, señores asambleístas, se den cuenta de lo recargadas que están en sus actividades las Fuerzas Armadas. Y iría un poco más allá, y tal vez fruto de nuestra experiencia, que muchas veces cuando asumimos estas misiones, prácticamente las instituciones responsables desaparecen y dejan cumpliendo este rol exclusivamente a la institución militar, cosa que complica el panorama. Pase, por favor. Siguen las misiones que cumplen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la protección de la zona fronteriza de 20 kilómetros a lo largo de todo el eje político internacional, y también la protección de la zona fronteriza marítima, que se tiene que cubrir 10 millas al norte y al sur del paralelo que constituye el límite político internacional marítimo, y así un montón de otras tareas, que sería muy largo enunciar. Seguimos con las tareas. Pero aquí aparece un tema importante, que además de estas misiones subsidiarias, a las Fuerzas Armadas, el gobierno, las instituciones, les encargan el cumplimiento de otras actividades que, como se van a dar cuenta, casi nada tiene que ver con la misión fundamental de Fuerzas Armadas, como es, por ejemplo, el control del uso indebido y desvío ilícito de combustibles derivados del petróleo y GLP en todo el territorio y mar territorial. Una tarea que la están cumpliendo hasta este momento. Observábamos con el general Bravo hace 3 días, las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional dando seguridad a los funcionarios de la unidad sancionadora del SRI, a los federatarios, porque existe un convenio entre el Ministerio y el SRI. Operativos conjuntos para el control aduanero. Siga, por favor. Control de mercaderías, del contrabando por tierra, mar y aire. Hemos apoyado a la misión solidaria Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Protección de la seguridad del señor presidente de la República. Aquí están casi 1000 personas en esta tarea. 1000 personas. La escolta presidencial y todos los elementos que brindan
seguridad, al primer mandatario, al vicepresidente, al secretario de Administración Pública, etcétera, etcétera. Apoyo al MAGA para el control de la fiebre aftosa. Bueno, en fin, sería en una actividad que estuvimos aquí en la Asamblea que prácticamente terminó. Siga. A más de estas tareas que yo indico que están sobrecargadas, no nos tenemos que olvidar que se puede presentar una situación de guerra externa. En la situación actual, un conflicto externo es muy remoto, pero sin embargo existen factores de potenciales conflictos que se pueden presentar en cualquier momento y que las Fuerzas Armadas tienen que estar con sus condiciones y capacidades para enfrentar. Aquí he puesto lo que nos dejó Angostura. Ustedes recordarán el 1 de marzo del 2008, las fuerzas militares de Colombia atacaron en territorio ecuatoriano a un campamento de las FARC y estuvimos en una situación bastante delicada y muy comprometida con Colombia. Prácticamente las autoridades estaban llevando a las Fuerzas Armadas a una guerra. Nunca, soy muy honesto en reconocer, que se cruzó por mi mente que estaríamos en un problema con Colombia, con decirles que las Fuerzas Armadas, para esa hipótesis ni siquiera teníamos planes, porque siempre con Colombia la frontera se vigilaba, supuestamente habían excelentes relaciones, pero llegado un momento, Angostura demuestra que la situación interna, que las coyunturas políticas de un Estado muchas veces están sobre los tratados internacionales y pasó lo que pasó. Por eso es que como Fuerzas Armadas, como profesionales, no se puede aceptar de que una guerra externa es improbable o que no va a venir. Ojalá no venga nunca. No puede haber guerra en 100 años, pero el rato menos pensado, esta puede aparecer. Llega, por favor. Nosotros lo que recomendamos, porque analizado la Constitución, analizado la Ley de Seguridad Pública y del Estado con su reglamento, analizado el Plan Nacional de Seguridad Integral, si todo esto leemos, yo digo, está bien, es algo ideal, es como decir, y el gobierno defiende, y tal vez con mucha razón, la migración universal, eso está muy bien, pero llevado a la práctica resulta muy complejo. Por eso es que, sin oponernos a esto, sí se deben delinear estrategias, y esa es prácticamente nuestra recomendación. Primero, actualizar y definir los procedimientos de apoyo en el reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Es decir, en este reglamento tienen que estar definidos de una manera muy clara cuáles son las competencias y cuál es el apoyo que tiene que brindar Fuerzas Armadas para la seguridad ciudadana, para la seguridad integral. Porque si revisamos el reglamento es muy genérico. Segundo, le corresponde implementar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque ellos son los técnicos, los profesionales, y les corresponde regular la participación de Fuerzas Armadas. No podemos estar dando seguridad a los federatarios del SRI, no se puede estar dando apoyo al MAGAB, etcétera, etcétera. Entonces, en materia de seguridad, para esto, el Comando Conjunto tiene que establecer protocolos operacionales, pero estos protocolos operacionales deben tener sustento en el reglamento de la Ley de Servicio Público y del Estado. Y aquí hay que tener en cuenta dos aspectos que muchas veces es muy fácil confundirse, y es que hay que tener en cuenta que con mi rol militar, con mis capacidades que tiene la institución, ¿cómo puedo apoyar en este caso a la Policía Militar? No se trata de capacitar al personal militar en un rol policial, se trata de capacitar al militar en su rol militar para con ese rol ver cómo puede apoyar, en este caso a la Policía Nacional. Entonces no está bien que la policía venga a capacitar a las Fuerzas Armadas en un rol policial. Se necesita que cada institución cumpla
el rol para el cual está determinado, lógicamente con la debida coordinación. Lógicamente esto también ya es interno, es organizar a las unidades de manera flexible, dinámica, versátil y multipropósito, porque las amenazas son cambiantes, las amenazas muchas veces se confunden o se difuminan entre la seguridad y la defensa, y es tan difícil en la actualidad determinar exactamente a qué institución pertenece. Por eso es que también recomendamos implementar en las unidades tipo brigada, en este caso, un ciclo operacional de empleo. Por ejemplo, con el tiempo de 6 meses, un batallón puede estar en entrenamiento en guerra externa, otro en operaciones de apoyo a las instituciones del Estado, otro en capacitación e implementación de doctrina militar para este tipo de operaciones. Otra estrategia, fortalecer la cooperación interinstitucional para un mejor control de armas y definir, lógicamente, el apoyo adecuado que debe dar el gobierno para el cumplimiento de estas nuevas tareas. En beneficio del tiempo, hay algunos proyectos, como por ejemplo, la unidad militar de emergencias, que no tenemos. Una unidad militar de emergencias, como tiene, por ejemplo, España, como tiene Chile, como tiene Argentina. Un sistema de vigilancia y protección de todo el territorio nacional, que todo esto va a permitir ahorros, optimizar y ser más eficaces y eficientes. Y finalmente concluir que esto es sumamente complejo, no es fácil, pero aquí juega un rol preponderante, primero las autoridades políticas y lógicamente los comandantes institucionales de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional para definir exactamente qué rol debe jugar cada uno. Muchas gracias. La organización regional o provincial de gestión de riesgos que existen no pueden enfrentar adecuadamente ese tema. Lógicamente, gestión de riesgos central tiene que asumir, es como el federalismo que existe en otros países, tiene que asumir ese rol. Entonces, no estamos de acuerdo con ese principio porque las Fuerzas Armadas no pueden cargarse todas las responsabilidades. Sí, ventajosamente siguen los estados de excepción en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Esto sí fue analizado, pero también resulta bastante complejo que para actuar siempre estemos recurriendo a los estados de excepción. Por eso yo digo que esto es un tema sumamente complejo y permítanme decirles que implica que todas las autoridades, todas las instituciones debemos hacer un esfuerzo por manejar una cultura de seguridad y de defensa para justamente dar las disposiciones desde el nivel que corresponde y en lo que verdaderamente puedan actuar Fuerzas Armadas o lo tenga que hacer la Policía Nacional. Son escenarios de seguridad, insisto, bastante complejos.